Bienvenidos a Teje con Ilusión. Mi nombre es Yolanda. En el video de hoy vamos a ver cómo hacer estas hojas, que son muy fáciles de hacer. Las hojas vamos a utilizar en el próximo vídeo. Las hojas tienen 6 centímetros de la altura, sin contar el tallo. Materiales que he utilizado son hilos del grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 3 milímetros y un ganchillo de 2 milímetros y medio. Necesitamos también un poquito de alambre moldeable para colocarlo dentro de la hoja y formar el tallo. El alambre que he utilizado tiene 0,5 milímetros. Formamos el primer punto. Hacemos 13 puntos de cadeneta. Marcamos el punto que tenemos en el ganchillo. Vamos a trabajar sobre la cadeneta. Tenemos que hacer 12 puntos bajos. El primer punto bajo hacemos en el segundo punto de la cadeneta. Antes de pasar al otro lado hacemos 2 cadenetas, giramos la labor y por el otro lado también tenemos que hacer 12 puntos bajos. El extremo llevamos junto con la vuelta para esconderlo. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, y 12. Y vamos a cerrar la vuelta con un punto deslizado en el punto donde tenemos el marcador. Ahora vamos a colocar un alambre junto con la vuelta. El alambre doblado tiene que tener como 4 o 5 centímetros más que la pieza. Colocamos uno de los extremos entre el ganchillo y el hilo. Y primero hacemos 4 cadenetas. Vamos a hacer 2 puntos doble altos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. Para hacer un punto doble alto echamos 2 hebras al ganchillo y lo hacemos en el mismo sitio donde tenemos las 4 cadenetas. Cogemos el hilo por debajo del alambre y terminamos el punto por encima del alambre.
tenemos un punto doble alto, hacemos otro punto doble alto en el mismo sitio. En el siguiente punto hacemos 2 puntos doble altos. Un punto doble alto y otro punto doble alto en el mismo punto. Y otra vez hacemos 2 puntos doble altos en el mismo punto. Vamos a hacer 2 puntos doble altos pero por separado. Un punto doble alto y otro punto doble alto hacemos en el siguiente punto. Ahora 2 puntos altos por separado. Dos puntos medio altos por separado. Tres puntos bajos por separado. Llegamos al centro de la hoja. Entonces, colocamos el alambre bien pegadito a la vuelta, lo doblamos por la mitad. Y ahora, justo donde tenemos las dos cadenetas, vamos a tejer primero 2 puntos bajos. Ahora una cadeneta y otra vez 2 puntos bajos. Y ahora por el otro lado, primero vamos a tejer 4 puntos bajos. Vamos a tejer un punto bajo más que por el lado anterior, porque aquí también vamos a tejer el punto deslizado. Así que tejemos primero 4 puntos bajos. Dos puntos medio altos. Dos puntos altos. Dos puntos doble altos, primero los hacemos por separado, cada punto en otro punto bajo, un punto doble alto y otro punto doble alto. Ahora 2 puntos doble altos en el mismo punto. Un punto doble alto y hacemos otro en el mismo sitio. Otra vez hacemos 2 puntos doble altos en el mismo punto. Y ahora en el último punto que nos queda, que es punto deslizado, primero tejemos 2 puntos doble altos. Tres cadenetas y un punto deslizado.
un punto deslizado, un punto de cadeneta por detrás del alambre y cortamos el hilo. Si el hilo vamos a utilizar para tapar el alambre, lo dejamos bien largo, y si no, lo cortamos solamente para esconderlo. Ahora juntamos los dos alambres. Y tapamos el alambre con cinta de floristería o con el mismo hilo que hemos utilizado para hacer la hoja. Y ya tenemos la labor terminada. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Y si todavía no estáis suscritos a mi canal, lo podéis hacer ahora, así que cada vez que suba un vídeo nuevo os van a llegar las notificaciones. Muchas gracias y hasta la próxima.